Capítulo 47. Bill orgullo del león roar. En ese momento, el rugido de otro león macho sonó. Y esta vez, el rugido tampoco era de Bill. En otras palabras, no había un solo pícaro león macho invadiendo esta vez, pero dos. Probablemente eran un par de hermanos. Padre Frío y el león se volvió cada vez más tenso e incómodo. Justo entonces, Bill el rugido finalmente sonó, aunque tarde. Parecía que se estaba enfrentando al enemigo. El leonas finalmente respiré aliviado. Resultó que esos dos leones machos rebeldes no estaban invadiendo su territorio, sino el territorio de Bill orgullo del león. Sin embargo, Padre Frío la expresión permaneció solemne. Dudó un momento antes de dirigirse inmediatamente hacia el bosque de arbustos. Decidió ir a la frontera para comprobar la situación. El leonas miró los varios cachorros de león, gritó unas cuantas veces y rápidamente lo siguió. En tiempos tan peligrosos, los niños tenían que quedarse junto al león macho lado de. A menudo, cuando el orgullo es león macho fui a patrullar las fronteras, leones machos rebeldes aprovecharía la oportunidad para invadir y matar al cachorros de león. Por eso tuvieron que ser cautelosos. Al escuchar el llamado de su madre, Chu Xiaoye no tuve más remedio que bajar del árbol grande y seguir junto con Xiao Huanhui y Mei Mei. Más allá de lo denso bosque de arbustos, establecer el territorio de su vecino. El todo bosque de arbustos estaba dividido por la mitad, con cada uno de los dos orgullo del león ocupando la mitad. No podían cruzar la línea, por lo que solo podían pararse dentro del bosque de arbustos y observar a través de los huecos en las ramas y las hojas. Bill orgullo del león parecía estar descansando a la sombra del bosque de arbustos. En este momento, Bill se levantó, mirando hacia adelante con una mirada majestuosa, un rugido aterrador saliendo de su boca como si advirtiera al enemigo. Sin embargo, no tomó la iniciativa de dar un paso adelante. Por lo general, después de descubrir a un intruso, un león macho se enfurecería y atacaría para luchar. Pero esta vez, dos león macho había venido. Además, mirando el color de sus melons, ambos eran jóvenes y fuertes león macho ese en su mejor momento, en su forma más valiente y belicosa. Bill tenía miedo. Aunque todavía era joven y fuerte, el otro equipo tenía la ventaja de los números. El leonas y cachorros de león detrás de él estaban todos llenos de pánico e inquietud. Claramente, los dos leones machos rebeldes habían estado codiciando su territorio y el 6 leonas dentro de él por mucho tiempo. Quizás llevaban varios años esperando. Ahora, finalmente se habían vuelto lo suficientemente fuertes y tenían la confianza para desafiar a los rey león de este territorio. Chu Xiaoye subí rápidamente a un cercano árbol grande y se paró en la rama más alta. La situación en el lado opuesto era evidente. Xiao Huanhui y Mei Mei inmediatamente lo siguió. No muy lejos. Dos león machos con espeso melón soltaron rugidos provocativos mientras caminaban hacia Bill orgullo del león. Caminaban uno al lado del otro, moviéndose lentamente como si estuvieran dando un paseo por su propio territorio. Su aura arrogante y serena ejercía una gran presión sobre Bill. Chu Xiaoye miró a su propio padre. Padre Frío observado con una mirada oscura, sus músculos se tensaron como si se imaginara a sí mismo Bill en lugar de roar. Bill rugió enojado otra vez, advirtiendo a la oposición. Pero, esos dos león machos continuó caminando sin el más mínimo miedo. El leonas de Bill orgullo del león observó a los dos león machos con miedo y aprensión, dejando escapar gruñidos bajos y roncos. Si Bill eran viejos o ya no eran capaces de protegerlos, y si sus hijos ya hubieran crecido, entonces no tendrían miedo de que esto sucediera. Incluso podrían esperarlo en secreto. En algunas manadas, el leonas incluso se unirían para ahuyentar a un viejo y débil león macho para dar la bienvenida a uno más joven y más fuerte. Solo así el orgullo podría seguir multiplicándose y sobrevivir. Pero ahora mismo, Bill todavía era joven y fuerte. Lo más importante es que sus hijos. Todos eran todavía menores de edad. Una vez leones machos rebeldes tomaron el trono y se apoderaron del territorio y ellos, sus hijos, serían brutalmente asesinados. Cada león macho que toma el control con éxito quiere el leonas del orgullo de cuidar a su propia descendencia. Entonces, en este momento, el 6 leonas de Bill orgullo del león estaban extremadamente aterrorizados. Sin embargo, aún así, no irían a ayudar mientras Bill luchó contra estos dos leones machos rebeldes. Esto parecía haberse convertido en la regla para todos orgullo del león. Solo el león macho quien gana en batalla es el más fuerte y calificado para poseer el territorio y el orgullo. Solo así el orgullo podrá reproducirse mejor. Por supuesto, Chu Xiaoye había visto excepciones antes. Había leonas quien ayudó al león macho a alejarse leones machos rebeldes juntos. Pero claramente, esta excepción no iba a ocurrir en Bill orgullo del león hoy. Cuando los dos leones machos rebeldes comenzó a trotar hacia adelante, Bill, solo, cargado de un rugido.
Comenzó la gran batalla. El polvo volaba y los rugidos eran constantes. Los dos leones machos rebeldes trabajaron juntos, gruñendo y mordiendo Bill. Y Bill rugió mientras luchaba desesperadamente. En cuanto a las leonas y cachorros de león de Villas Orgullo del León, se quedaron a un lado alarmados, observando ansiosamente. La batalla duró solo unos minutos. Superado en número, Bill soltó un aullido, trepó del suelo y comenzó a huir. Él había perdido. Por lo general, en esta época, el leones machos rebeldes se pavonearía triunfalmente, como si anunciara que la soberanía de este territorio les pertenecía a partir de ahora. No cazarían al primero rey león, pero simplemente lo expulsaría del territorio. Y el primero rey león nunca se quedaría, huyendo lo más rápido posible. Pero hoy, aparecían esos dos leones machos rebeldes, no tenía intención de dejarlo Bill ir. Rápidamente lo alcanzaron Bill. Uno león macho se abalanzó sobre él, sacándole los dientes afilados, mientras el otro león macho de repente le mordió la pata trasera. Bill rugió de dolor y cayó al suelo, contraatacando con los dientes con ira y terror. El primero león macho continuó distrayendo los dientes, mientras que el segundo león macho de repente le mordió la columna. Roar, Bill el rugido era estridente y furioso. De repente se desplomó en el suelo, solo capaz de girar la cabeza para contraatacar. Sus cuartos traseros ya no podían mantenerse en pie. El segundo león macho aprovechó la oportunidad para morder su suave vientre. Inmediatamente se abrió la carne y fluyó sangre. Billos rugidos eran miserables y desesperantes. El leonas y cachorros de león no muy lejos observaba con miradas aterrorizadas pero no hacía ningún movimiento. Los dos leones machos rebeldes estaban torturando y matando a su marido, o padre, justo frente a ellos. Una atmósfera desolada y temerosa se extendió por el orgullo del león Lenzu. Chush y Aoye miró hacia abajo y vio a su madre temblando y a su padre asustado. Billos rugidos todavía eran temibles. Pero ya no podía mantenerse en pie. Los dos leones machos rebeldes le habían mordido la columna, las patas traseras y el vientre. Luego lo ignoraron y se volvieron hacia el orgullo. Solo podía esperar lentamente la muerte. El leonas de Villas Orgullo del León empezó a entrar en pánico. Los dos leones machos rebeldes, con la boca llena de sangre, caminaron hacia ellos triunfalmente y con intenciones asesinas. Sus objetivos eran esos 7 niños pequeños. Roar, uno leona de repente dejó escapar un rugido furioso y avanzó. Por sus hijos tuvo que luchar. El otro leonas también soltaron rugidos de ira y siguieron su ejemplo. Después de derrotar al orgullo rey león, los dos leones machos rebeldes ahora tenía que derrotar a estos 7 leonas, que eran profundamente protectores de sus jóvenes. De lo contrario, sus esfuerzos serían en vano y tendrían que marcharse. Capítulo 48. Lo nuevo rey león Aguo. La batalla estalló una vez más. Los rugidos del 6 leonas y el fuelle de los 2 leones machos rebeldes resonó instantáneamente en todo el mundo bosque de arbustos. Los animales en el bosque huyó en pánico. No muy lejos, Bill yacía en el suelo, cubierto de sangre, girando la cabeza desesperado y entumecido para ver su batalla. No importaba quién ganara o perdiera, ya no tenía nada que ver con él. Su carrera como el rey león de este territorio había llegado a su fin por completo. Y su vida también quedaría enterrada en esta tierra. En la pradera lejana, el ardiente atardecer rojo floreció con su resplandor final y descendió lentamente. Igual que su vida. La batalla entre los 2 leones machos rebeldes y el 6 leonas terminó rápidamente. Ninguna de las partes tenía intención de luchar hasta la muerte. La fiereza y valentía de las leonas fueron para sus propios hijos. Sin embargo, no querían morir. Y los 2 leones machos rebeldes tampoco tenía intención de matarlos. Su batalla con el rey león era para el territorio y las leonas. Ahora que el rey león habían sido derrotadas, este territorio y estas leonas eran suyos. Solo querían que estas leonas supieran que eran más fuertes y más dignas de su apoyo que las anteriores rey león. Ambos bandos resultaron heridos. El 6 leonas fueron derrotados y fueron los primeros en ceder. En este momento, los 2 leones machos rebeldes finalmente ya no tuve que vagar más. Caminaron con la cabeza en alto, caminando alrededor de las 6 aterrorizadas leonas, como para declarar su condición de rey león. Por supuesto, solo podría haber uno rey león. Incluso si fueran hermanos, solo podrían utilizar el conflicto para determinar el liderazgo y los derechos de apareamiento. Sin embargo, ahora no era el momento para que los hermanos pelearan. Las miradas de los 2 hermanos se dirigieron fríamente hacia el cachorros de león. El cachorro de león más grande tenía solo más de 8 meses, acobardado en la hierba y temblando. Los 2 león macho ese no dudó en absoluto y cargó directamente.
El 6 leonas temblaron por todas partes, con los ojos llenos de tristeza y de ira, pero también de miedo e impotencia. Ya habían fracasado y tuvieron que aceptar este cruel final. Awo, el cachorros de león desnudaron sus afilados dientes, temblando por todas partes mientras hacían su lucha final. Pero delante de los dos gigantes, sus dientes y garras no servían de nada. Los dos león macho los mordió cruelmente hasta matarlos delante de sus madres y de su padre, que pronto moriría. De repente, a león macho levantó la cabeza y miró hacia el arbustos. Había 7 cachorros de león, pero faltaba uno. Uno ya había huido en pánico cuando derrotaron a las leonas, cruzando el territorio y escapando a otro orgullo del leones territorio. Los dos león macho levantaron la cabeza y miraron fríamente hacia el arbustos, donde otro orgullo del león se habían estado escondiendo y echando un vistazo a su batalla. Padre Frío se puso nervioso. Quería salir corriendo y conducir esa intrusión. Pequeña leona regresó, pero no se atrevió a rebelarse. Mirando la ya experiencia, tenía miedo. Estos dos jóvenes y fuertes león macho, los hermanos, eran incluso más poderosos de lo que él había imaginado. El pequeña león, a los que habían escapado, siguieron la densa arbustos y llegó delante de ellos. Cuando los vio allí parados en silencio, inmediatamente se detuvo, mostró sus afilados dientes, dejó escapar un rugido infantil y tembló por todas partes, con sus grandes ojos llenos de miedo. Los dos victoriosos león machos solo miró fríamente hacia aquí por un tiempo y no lo persiguió. También habían resultado heridos en la batalla con Bill y las leonas y no querían tener más conflictos con los vecinos orgullo del león. Además, este era el momento para que disfrutaran de los frutos de su victoria. No podían esperar para volver a marcar su olor en este territorio que les pertenecía y declarar su soberanía. Bill yacía miserablemente en el césped no muy lejos. Aunque estaba gravemente herido, todavía no había exhalado su último suspiro. Podría aguantar hasta medianoche, o incluso mañana. Pero esto le causaría más dolor y tormento. No solo físicamente, sino también mentalmente. En la agonía de esperar lentamente la muerte, ver a los dos enemigos que lo mataron a él y a sus hijos presumir, declarar la soberanía e incluso burlarse de sus esposas en el territorio que originalmente le pertenecía, sintió que la muerte sería mejor que esto. Sin embargo, la realidad era así de cruel. Awo, los rugidos excitados y roncos de los dos león machos vino de la pradera. Y el 6 leona se quedó en blanco en el arbustos, de luto por sus hijos trágicamente muertos. El pequeña leona, quien afortunadamente había escapado, ahora enfrentaba otro tipo de miedo a la muerte, ser condenado a muerte por otro orgullo del león a la acusación de allanamiento. A orgullo del león nunca perdonarían a nadie de su especie que invadiera su territorio, incluso si fuera solo un cachorro de león. Padre León Frío dejó escapar un rugido aterrador, con la mirada fría, mientras caminaba hacia este pobre pequeña leona. Esta pequeña leona tenía como máximo 6 meses y solo podía mostrar sus afilados dientes, temblando por todas partes, haciendo una lucha inútil. Ella se acurrucó en la hierba, habiendo renunciado ya a huir, porque detrás de ella también había un callejón sin salida. Su madre todavía estaba allí, pero impulsada por el instinto de supervivencia y el miedo, ya la había abandonado. Desde el momento en que su padre fue derrotado, su destino quedó sellado. Ella temblaba, estaba aterrorizada y desesperada. Padre Frío, el enorme cuerpo caminó sobre ella, como una enorme sombra de muerte, envolviéndola. De su boca salió un gemido temeroso, con los ojos llenos de lamentables súplicas. Sin embargo, para Padre Frío, esto fue una broma. Padre Frío estiró su enorme pata, golpeándola fácilmente contra el suelo, y luego abrió sus fauces de color rojo sangre, llenas de colmillos, y se inclinó. Awo, justo en este momento, la embarazada Kelly de repente se apresuró a levantarse y dejó escapar un rugido tembloroso y enojado. Padre Frío. Maya también se apresuró a subir, gimiendo en voz baja como si suplicara. Las dos madres que habían perdido a sus hijos, en ese momento, después de ver a este pobre cachorro de león, parecieron sentir una gran tristeza y surgieron sentimientos de lástima. El león macho estaba claramente aturdido, mirándolos fijamente sin comprender. Chush y Aoye, de pie en el árbol grande, también miró esta escena con sorpresa, aparentemente encontrándola algo increíble. Sin embargo, su corazón se sentía un poco cálido. El amor maternal silencioso siempre llega de repente. A veces, incluso resulta un tanto inexplicable y confuso. Awo, Kelly continuó gruñendo ante el león macho, usando su propio cuerpo para proteger el frente del pequeña leona. Maya también se acercó y se paró a su lado. Parecía haberla recordado Gigi. Padre León Frío, la mirada fría permaneció en los rostros de estas dos madres que habían perdido a sus hijos durante unos segundos, luego levantó la cabeza y miró a través del bosque de arbustos hacia los dos nuevos vecinos en la distancia.
Los dos león macho estaban ocupados y emocionados, marcando el límite con su orina y no prestaron más atención a este escape. Pequeña leona. Padre Frío dudó un momento, bajó la cabeza y miró el pequeña leona otra vez, y luego se dio la vuelta y se fue en silencio. Él la dejó ir. Sin embargo, este pequeño forastero no iba a conseguir comida en su orgullo del león. Él creyó que después que Lee y Maya daban a luz a sus hijos y esto empezaba a desagradarles. Pequeña leona. Todavía no podría escapar del destino de la muerte. Morir de hambre o ser expulsado, dejado solo para ser devorado por otros carnívoros. Lal la miró con disgusto, se dio la vuelta y siguió a su padre. Otro había venido a competir con él por comida. ¡Qué odioso! Padre debería haberla mordido hasta matarla. Aunque el león macho se había ido, el pequeña leona todavía estaba acurrucado en la hierba, temblando. Kelly y Maya estaban a su lado, con sus miradas complejas. Parecía que solo había compasión, no afecto maternal. Después de todo, este no era su hijo. Las dos leonas la observaron en silencio durante un rato y luego se marcharon en silencio. Acababan de recordar a sus propias hijas al verlas, por lo que impulsivamente las bloquearon. León macho. Y ahora se habían calmado. Ya estaban embarazadas o a punto de quedar embarazadas y necesitaban urgentemente suficiente comida. Les resultaba absolutamente imposible dejar que un cachorro de león forastero compartiera su preciosa comida. El pequeña leona fue abandonada en la hierba y nadie le prestó más atención. Había perdido su hogar, a su padre, a su madre y a sus hermanos. Ahora estaba a punto de enfrentarse a una soledad y una oscuridad interminables, así como a todo tipo de situaciones aterradoras carnívoros. Giró la cabeza, echó un último vistazo a su casa y a su madre, luego se levantó y siguió detrás de las dos leonas. Ella quería vivir.